Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Sigo trabajando la historia después del diluvio universal. Ahora voy a analizar los pueblos hebreos y árabes y también los etíopes, que en realidad son los pueblos descendientes de Abraham. Abraham nació en el siglo 23 a.C. y fue el fundador de todos estos pueblos y el patriarca de todos estos pueblos. Vamos a analizarlo detenidamente y vamos a ver cómo el diluvio universal demuestra que la historia de los pueblos hebreos y árabes y etíopes tienen relación con el diluvio universal. Muchas gracias. Pueblos hebreos y árabes. La historia del pueblo hebreo es muy interesante. Está muy bien documentada por los libros que componen la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento y ratificada con el Nuevo Testamento. Presento la cronología de los personajes árabes y hebreos junto con sus haplogrupos de cromosoma y la familia lingüística que formaron. Son pueblos descendientes de Sem. Su fundador es Abraham, originario de Ur y que emigró a las tierras cananeas del Mediterráneo oriental. Los pueblos cananeos eran de origen camita y su haplogrupo era el E1 de la familia afroasiática, misma que son parte de los egipcios, bereberes, fenicios y cananeos. Abraham tenía el haplogrupo J1 y su clado era el J1A2A1A2D, lo mismo que todos sus descendientes hebreos, etíopes y árabes. La cronología del pueblo hebreo se presenta en el cuadro. El haplogrupo del patriarca Sem era el IJ. Él nació en el año 3006 a.C. Su hijo Arfaxad nace después del diluvio, más o menos en 3106, de haplogrupo J. El J1 era Selah, luego viene Eber, luego Peleg, luego Reu, luego Serug, Nahor, Terá, que tenía el haplogrupo J1A2A1A1 y nace en el 2236 a.C. Abraham nace en el 2166 a.C. De sus descendientes, el 50% de todos los descendientes de Arfaxad son descendientes de Abraham. El otro 50% del grupo J son descendientes son los J2 y los otros J1, que son los mesopotámicos y los árabes antiguos. Vamos entonces a pasar a lo siguiente. El descendiente de Abraham es Isaac, que tiene el haplogrupo J1A2A1A2D1. Los descendientes de Ismael, ¿sí? Son el 1% de todos los abrahamánicos. O sea, después viene Jacob o Israel, que nace en 2026 a.C., y los descendientes de Esaú, el hermano de Israel, es el 1.5% de los descendientes de Isaac. Después tenemos, ya no es Israel, sino todos los descendientes hebreos, árabes, etíopes, ¿sí? Que forman la familia lingüística semítica meridional. Y los hebreos y árabes forman la familia semítica noroccidental. A partir de ahí se van desarrollando todos los clados y vamos teniendo que hebreos y árabes comparten prácticamente su mismo haplogrupo del haplogrupo descendiente de Jacob. Hay algunos grupos específicos, por ejemplo, el J1A2A1A2D2B2A son puros hebreos. Los descendientes J1A2A1A2C1 son puros hebreos, etcétera, etcétera. Y los árabes están mezclados junto con los hebreos. Esta es la historia, pues, de haplogrupos
hebreos y árabes. Su apogrupo mitocondrial era descendiente del N, luego viene el R, R0, y eran JT y H. Esto, HB y HV y JT. Esto es importante porque eran raza blanca, son de raza semítica, de los que vivieron fundamentalmente en la zona de Palestina, Siria y Arabia. Algunos de ellos emigraron hasta Etiopía y el Cuerno de África. En este cuadro podemos ver la familia lingüística semítica. Semítico oriental, son lenguas extintas, lo formaron los idiomas mesopotámicos, el acadio, el babilonio, el asirio, el heblaíta. ¿Sí? Esos están extintos. El semítico occidental se dividió en dos, semítico central y semítico meridional. El semítico central dio origen al semítico noroccidental, que dio origen al arameo, al hebreo y a todas las lenguas árabes, con sus variantes dialectales. El arameo se habló fundamentalmente en Siria, el hebreo en Israel y el arábico en toda la península arábiga y se distribuyó por todo el mundo. Por otro lado, el semítico meridional dio lugar al etíope en Etiopía y al sudarábico en Yemen. Esos son la familia lingüística semítica, descendientes de Arfaxad, específicamente de Abraham. Estos son las lenguas abrahámicas. A grandes rasgos, la historia del grupo abrahámico, o sea, desde que nace Abraham en el año 2166, corresponde al imperio de Akkad, de los semitas, generalmente el grupo J2. La lengua era la acadia, la que estaba hablando Abraham en ese momento, o sea, las semíticas orientales. En el año 2086, cuando tenía 80 años Abraham, sale de Harán con la primera promesa de Dios. Se va a tierras cananeas, donde el haplogrupo principal era el E1b. Ellos hablaban las lenguas del afroasiático, la lengua cananea, luego la fenicia, el copto de Egipto, ¿no? Sí, que luego van a desarrollar esas lenguas. En 2066 nace Isaac, que corresponde con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Parece que fueron dos aerolitos los que cayeron sobre esos lugares, con previa advertencia a Abraham y con la ruego de Abraham para que no fueran destruidas esas ciudades. Pero como no había ni siquiera 10 personas justas en esos pueblos, el único que salió fue Lot con su familia, que finalmente su esposa se convierte en estatua de sal, y sus hijas que no estaban a la altura. Esa es la historia, pues, del pueblo de Sodoma y Gomorra. En el año 2054, cuando nace Isaac en el 2066, en 2054, a sus 12 años, se hace la alianza definitiva con Dios. En ese momento, en Canaán existen muchos pueblos cananeos con pequeños reyes o pequeños jefes de cada pueblo. Era, como les digo, el cananeo eran a tu grupo E1, B1. En 1994 nace Jacob, Israel, en tiempos de Mentuhotep, faraón de Egipto. En 1864 entra en Egipto, ya cuando José es visir en Egipto, y el faraón es Senusret III, que es el faraón de allá. ¿Qué lenguas se hablan? Se hablan las lenguas afroasiáticas en Egipto, el antiguo copto, ¿no? En pasan 400 años en Egipto, crece el pueblo hebreo muchísimo, y en 1514 nace Moisés, cuando estaba Tutmosis II de Faraón. En 1474, a los 40 años, Moisés huye después de matar a un egipcio que estaba maltratando a su pueblo, y en tiempo de Tutmosis III. Para entonces,
ya empieza el hebreo, ya empiezan los idiomas semíticos noroccidentales, o sea, el hebreo se empieza a separar de las lenguas, de todas las lenguas semíticas occidentales. En 1434 se produce el Éxodo, toda la famosa historia del Éxodo, que es importantísimo, en tiempo de Tutmosis III, el faraón, y la destrucción pues del ejército faraónico, y empieza propiamente dicho la historia de los pueblos hebreos, de los 12 tribus de Israel. 40 años después de que se le da la alianza con las leyes, los mandamientos y las leyes mosaicas, entran a las tierras cananeas liderados por Josué. Se toma Jericó y se destruye la ciudad de Jericó y empieza la invasión de los hebreos a las tierras de Palestina. Esta va a ser una larga lucha contra los cananeos que prácticamente son destruidos por los hebreos. Ellos finalmente se refugian en Tiro, en Sidón, y forman lo que será después el reino fenicio, que tiene su propia historia. En el año 1200 a.C. entran los filisteos a la zona de Palestina. Llegan los filisteos y empiezan a guerrear contra los hebreos. En este momento, los filisteos son pueblos griegos, fundamentalmente del grupo R1B, que llegan desde la zona de las islas, los hombres de mar, desde Grecia, y se instalan en Palestina. Empieza la guerra contra los filisteos, que es bastante dura, muy dura. Y dura esta guerra, pues más o menos 200 años, hasta que, cansados los hebreos, deciden tener un rey. Y entonces tienen su primer rey, el rey Saúl, que es el primer de Israel, más o menos en el año 1050 a.C. En el 1011 toma posesión David, segundo rey, con el cual se va a renovar la alianza de Dios con el pueblo de Israel, y persiste la guerra contra los filisteos, que es una guerra bastante intensa. Recordar que los filisteos tenían mejores armas que los hebreos. En el año 971 a.C., Salomón es nombrado rey, y él se logra el apogeo del pueblo hebreo, logra derrotar a los filisteos totalmente y extiende su reinado ampliamente. El pueblo hebreo se extiende por Medio Oriente, llega hasta Siria, a Líbano, ¿sí? Hasta casi frontera con Egipto, casi frontera con lo que es ahora Irak, y al sur hacia Arabia. Es la máxima extensión del reinado hebreo en ese entonces. Y por supuesto es cuando se establecen todos los escritos sapienciales de los hebreos. Después de Salomón, los hebreos dividen su reino en dos posturas, una del norte y otra del sur. La del norte, el reino de Israel; la del sur, reino de Judá. Y esta división se da por rencillas internas, por división entre las mismas tribus de Israel. Las 12 tribus eran bastante diferentes una de otra, aunque eran del mismo pueblo, y finalmente se empieza a corromper los reinos. En el año 722 a.C., Salmanasar V, rey de Asiria, conquista el reino de Israel. Esto se da sobre todo debido a la corrupción del mismo pueblo de Israel. Posteriormente, en el año 586 a.C., los babilonios destruyen el templo de Jerusalén.
Nabucodonosor II, rey de Babilonia, invade Judá y destruye Jerusalén y su templo. Y los judíos, los del reino de Judá, son llevados al exilio que va a durar pues cerca de 40 años, ¿sí? Y hasta que los persas, con Ciro, el rey de Persia, de los medos y de los persas, que es del haplogrupo R1b y R1a, porque son indoeuropeos, destruyen Babilonia, se conquistan Babilonia y destruyen todo lo que queda de Babilonia. Una destrucción completa. Ya lo vimos en el capítulo del video anterior. Y eso permite que los judíos regresen del exilio y llegan nuevamente a reconstruir su patria en Palestina. No fue nada fácil el regreso. Poco después se instalan y poco después los griegos, encabezados por Alejandro Magno, el macedonio, invaden Palestina, invaden Persia, destruyen Persia e instalan un griego que tiene muchas dificultades para Israel. La lucha contra el paganismo griego empieza en ese momento, con lo que ya sabemos, los mártires macabeos que luchan por su pueblo. Finalmente, en el año 63 a.C., los romanos conquistan Palestina. Se acaba el imperio griego y empiezan los reinos, el gobierno romano. Hay que tener en cuenta que los griegos y los romanos son del grupo R1b, o sea, unos son griegos y otros son itálicos. Y esto es importante porque van a tener influencia también en la herencia genética de los hebreos. Muy bien, una vez que se instalan los romanos en Palestina, empieza después el reino del rey Herodes. Y en el año -2 aproximadamente nace Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que va a cambiar radicalmente la historia de la humanidad y de los hebreos. Una buena parte de los hebreos en el año 33 matan a Jesús, asesinan a Jesús, que le entrega su vida, resucita el tercer día y posteriormente muchos judíos se convierten en la nueva religión que es el cristianismo y la mayoría permanece dentro del judaísmo. Y entonces existe la división de los hebreos. El pueblo hebreo seguirá sobreviviendo. En el año 72, una rebelión judía contra los romanos lleva a la destrucción completa de Jerusalén nuevamente, del templo que se había construido, y finalmente son exiliados y se dispersan por todos los reinos conocidos. Esto va a tener implicaciones importantes en la genética del pueblo hebreo. Hasta el año 1948 logran tener su propia república, la República de Israel, en lo que es Palestina, y después de una guerra contra los palestinos y los árabes, logran consolidar su república más o menos en 1956. No sin dificultades permanentes con sus vecinos de los pueblos palestinos, jordanos, libaneses, sirios y egipcios. Bueno, esta es a grandes rasgos la historia del pueblo hebreo. El pueblo árabe pues tiene una historia, empezó prácticamente su historia en el mundo en el año 600, en el siglo VII, con Mahoma, porque antes eran pueblos nómadas y reyes nómadas que vivían en la península arábiga. Y esto cambió radicalmente la historia del mundo con el desarrollo del Islam, la religión de Mahoma. Bueno, hasta aquí un breve resumen de qué pasó con los hebreos desde el diluvio hasta la fecha. Muchas gracias. Actualmente, los haplogrupos de cromosoma Y en poblaciones judías es la siguiente. Por ejemplo, entre los judíos kurdos,
predomina el grupo J, como esperábamos, 37%, pero tienen un gran porcentaje grande el grupo G del Cáucaso, dado que tenían mucha relación con las poblaciones del Cáucaso, que es un grupo camita. El 20% corresponde al R1B, lo cual es lógico porque toda su relación con los persas, con los griegos, con los romanos y luego con todo el mundo indoeuropeo occidental. Finalmente R1A solamente son 4% porque es el mundo eslavo, el mundo europeo eslavo. Y finalmente del E1B1, que es el grupo afroasiático, compuesto por fenicios, cananeos, egipcios y bereberes, pues tienen el 12%. Del grupo I, que es el otro grupo semita que emigró a Europa, tienen el 6%, sobre todo el grupo mediterráneo, I2. Y del grupo L, que es un grupo que no dejó huella lingüística, que establecieron, están fundamentalmente en la zona de Pakistán y la India, pues apenas es el 1%. Esta es como se parten en los grupos, en los kurdos. Es parecido a los sefardíes, ¿sí? En los sefardíes, nomás que hay más R1B1, hay menos J, y lo demás hay menos G, por supuesto, porque está menos cerca del Cáucaso, y hay un poco más de eslavos. Los Askenazi, los judíos Askenazi, hay dos muestras de judíos Askenazi. Una muestra tiene del J43 y otro 38%. Y predomina el E1B1B, que es precisamente de los egipcios y los cananeos. Y finalmente el grupo G tiene algo similar. El grupo N, que es el grupo de los turcos, fundamentalmente de los altaicos, es 0.2%. Esa es como se distribuye actualmente en los autogrupos en los pueblos que se reconocen judíos. Por otro lado, de esos mismos grupos, bueno, los judíos askenazi y la gente de Palestina, ¿cómo está compuesto sus haplogrupos del ADN mitocondrial? Predomina el grupo H, que es descendiente del grupo N, que es totalmente semita, con más o menos la cuarta parte. El grupo L, que es grupo africano, sobre todo es africano, tienen los de Palestina 11.3% y los askenazi apenas 1.4%. El grupo J, que también es del grupo N, ¿sí? Más o menos el 10%. El grupo U, que también es descendiente del N y del R, más o menos el 8%. El T, que es, bueno, el JT, ¿sí? Que es más o menos el 8% o 7%. El grupo K, que también es del N, en los que nace es 31%, que es la mayoría, ¿no? Y en Palestina apenas es el 7%. Mientras que los grupos que no tienen que ver con, que no son N, es 13% entre los askenazi y 23% entre los de Palestina. Estos grupos que no tienen que ver con el N, incluyendo el grupo L, pues también hablaría hasta el 20% los que no son del grupo N, o sea, no son semitas. Muy bien, hemos podido analizar la historia del pueblo hebreo y un poquito la historia de los árabes y de los etíopes. La historia del pueblo hebreo es fundamental para la historia humana. Es la que escribió la Biblia, el pueblo que hizo la alianza con Dios, o que Dios hizo la alianza con el pueblo de Abraham, y que si es verdad lo del diluvio, como he podido demostrarlo a través de los videos y de mi libro escrito, y de muchos otros testimonios y datos científicos, podemos decir que la Biblia tiene razón en todo lo que escribe. Hay un pacto de Dios con los hombres. Este pacto primero se hizo a nivel personal con Noé, después con Abraham, después con Israel, después con el pueblo de Israel y después, por supuesto, con David y luego por supuesto, con el pueblo cristiano a partir de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, que resucitó. Esto cambió la historia del mundo, esto es importantísimo y por supuesto la historia del diluvio nos está demostrando cómo la historia se entiende mejor
sí entendemos el diluvio y cómo se construyeron todos los pueblos. Muchas gracias por su atención. En el próximo video empezaremos a ver los grupos jafetitas. Hemos visto los grupos semitas y entraremos a ver los grupos jafetitas, que son de lo más interesante que hay. Muchas gracias.